La imagen perfecta de Ana Patricia Gámez, construida meticulosamente con años de sonrisas televisadas y lágrimas de empatía ante millones de espectadores, está a punto de desmoronarse irrevocablemente. No se trata de un rumor insustancial o de una disputa pasajera, sino del testimonio contundente de una mujer que vivió en la sombra, observándolo todo sin filtros, su propia empleada doméstica. Mariana López, una voz que permaneció silenciada por el miedo durante demasiado tiempo, ha revelado a la policía una verdad tan incómoda que invierte por completo la narrativa oficial, transformando a la supuesta víctima en la verdadera agresora en un escándalo que estalló a puertas cerradas. Esto no es una simple pelea doméstica, es un auténtico terremoto mediático que expone la fragilidad de la imagen pública cuando colisiona brutalmente con la cruda realidad de una traición impensable. Tenemos acceso exclusivo a la declaración completa de Mariana, a los audios que grabó en secreto esa noche fatídica y a la escalofriante revelación de una tercera persona que lo cambió todo para siempre. Antes de sumergirnos por completo en esta compleja red de verdades y secretos, asegúrate de unirte a la comunidad de Secretos de la Fama, suscribiéndote ahora mismo, para no perderte ni un solo detalle de esta historia que redefinirá lo que creías saber. Lo que estamos a punto de contarte no solo te hará dudar profundamente de lo que creías saber sobre Ana Patricia, sino que te hará cuestionar el precio real de la fama y los secretos inconfesables que se guardan en la oscuridad. Prepárate, porque la versión oficial que se ha difundido es una mentira cuidadosamente tejida, y la verdad, contada por una testigo aterrorizada, es mucho más impactante de lo que jamás imaginaste. Lo que contó la sirvienta de Ana Patricia Gámez a la policía lo cambia absolutamente todo. Ahora, antes de seguir desvelando cada detalle, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta búsqueda implacable de la verdad? Con esa frase, fría y contundente, comenzó a difundirse la declaración más inesperada desde que, el pasado 22 de octubre, la separación de Ana Patricia y Luis Carlos Martínez se hizo pública. Pero lo que nadie sabía, hasta ahora, es que aquella noche, cuando los policías ingresaron a la vivienda, una testigo clave rompió el silencio que la había encadenado por años. Una mujer que vivió cada segundo del conflicto, que escuchó los gritos desesperados, los llantos inconsolables, los golpes secos en la mesa, y que, por primera vez, habló. Su nombre es Mariana López, aunque todos en el vecindario la conocen simplemente como la sirvienta de Ana Patricia, la sombra discreta en la vida de una estrella. Durante años interminables, Mariana fue testigo silenciosa de los días felices, las celebraciones ruidosas y, también, de las noches turbulentas de la pareja. Pero lo que experimentó esa noche específica fue tan fuerte, tan desgarrador, que al llegar la policía, su miedo se transformó en la imperiosa necesidad de no callar más. Eran las 10:47 de la noche del 22 de octubre, y con esa hora exacta, todo el drama comenzó a desenrollarse. Mariana estaba en la cocina, terminando de limpiar los últimos restos de la cena, cuando un grito ensordecedor rompió el tenso silencio que ya habitaba la casa. No era el tono molesto de una discusión común, de esas que, por desgracia, ya conocía. Era un grito de dolor puro, uno que, según su propio testimonio escalofriante ante los agentes, le heló la sangre en las venas. Ella pensó que algo verdaderamente grave estaba pasando más allá de lo que habitualmente soportaba. Escuchó con claridad cómo se rompía un vaso en algún lugar cercano, luego un portazo violento y pasos rápidos y desesperados por el pasillo principal. La señora Ana Patricia lloraba con un desconsuelo que le era ajeno hasta entonces, y el señor Luis Carlos le gritaba con furia contenida que lo dejara en paz, que simplemente lo abandonara. Así lo declaró textualmente ante la policía, según han filtrado fuentes cercanas a la investigación, revelando los primeros fragmentos de esta verdad oculta. Cuando los agentes de policía tocaron la puerta con insistencia, fue Mariana quien, con el corazón en un puño, se atrevió a abrir. Ella misma había hecho la llamada de auxilio, usando el teléfono de servicio de la casa. Su voz temblorosa, apenas audible. «Por favor, vengan. Hay una discusión muy fuerte. Temo que pueda pasar algo grave», habría dicho, suplicando por una intervención que sabía necesaria para detener la espiral de caos. Los agentes entraron con cautela y encontraron a Ana Patricia en el centro de la sala, su cabello revuelto, los ojos hinchados por el llanto reciente y un teléfono aferrado con fuerza en la mano.
Luis Carlos estaba frente a ella, con una maleta a medio cerrar y el rostro contraído por la tensión. El ambiente era tan tenso, tan cargado de hostilidad latente, que uno de los oficiales pidió refuerzos de inmediato para evitar un nuevo y más grave altercado, presintiendo la inminente explosión. Cuando la policía comenzó a interrogar a la pareja por separado, Mariana se quedó a un lado, en silencio, intentando pasar desapercibida, pero su presencia era ya ineludible. Fue uno de los agentes quien la llamó para confirmar si había sido ella la persona que había hecho la llamada inicial, rompiendo esa barrera de invisibilidad que la protegía. Y ahí, sin imaginar el peso devastador de sus palabras, Mariana desveló todo lo que había visto y escuchado en las semanas previas, desenmascarando una fachada. Ella confesó que la pareja llevaba días, si no meses, discutiendo sin cesar, una escalada de tensiones que nadie ajeno a esas paredes conocía. Ana Patricia lo acusaba insistentemente de haberle sido infiel, una traición que al parecer no podía perdonar, pero él, por su parte, le decía que no era cierto, que todo era producto de sus celos enfermizos e infundados. Desde hacía meses, la situación se había vuelto insoportable, asfixiante. Ana Patricia lo controlaba todo, lo revisaba constantemente, y cuando él no respondía a sus expectativas, lo insultaba públicamente y en privado. Esa declaración, sencilla pero demoledora, cambió completamente la versión oficial que la celebridad intentaría vender más tarde. Hasta ese momento, todo apuntaba a que Luis Carlos había sido el agresor, el villano de la historia que se filtraría a los medios. Pero Mariana, con su testimonio bajo juramento, puso en duda toda la narrativa pública construida, introduciendo una grieta profunda en el relato de la víctima. Según lo que Mariana detalló con dolorosa precisión, la discusión de esa noche fatídica comenzó por un simple mensaje que Ana Patricia encontró en el teléfono de su esposo. No era un mensaje amoroso, ni siquiera comprometedor en un sentido obvio, pero bastó esa mínima sospecha, esa chispa de desconfianza, para encender la llama de su furia descontrolada. Mariana contó que Ana Patricia tomó el celular de su marido y comenzó a gritarle sin freno en medio del comedor, con una voz cargada de ira y despecho. Le decía que era un traidor sin honor, que se burlaba abiertamente de ella, que la estaba humillando delante de todos los que les conocían, incluso delante de sus propios hijos. Luis Carlos intentó calmarla con desesperación, rogándole que controlara su temperamento, pero ella, según la sirvienta, arrojó el teléfono contra el suelo con una fuerza aterradora y luego comenzó a empujarlo con violencia, perdiendo por completo el control. Los oficiales, al escuchar esa parte crucial de la historia, se miraron entre sí con una mezcla de sorpresa y preocupación. La versión que Ana Patricia había dado minutos antes era completamente distinta, un relato cuidadosamente elaborado para proteger su imagen. Ella había dicho, con una voz quebrada que conmovió, que él la había empujado primero, presentándose como una víctima de la agresión. Pero con la declaración de Mariana, la historia dio un giro inesperado y brutal, desenmascarando la contradicción en el corazón de la verdad. Mientras los agentes intentaban mediar y hablaban con ambos, Mariana observaba cómo el rostro de Ana Patricia cambiaba constantemente, una máscara de emociones fluctuantes. Pasaba del llanto desolador al enojo más puro, del silencio sepulcral a los gritos desgarradores, en un ciclo incesante de descontrol emocional. Luis Carlos, en cambio, solo pedía una y otra vez poder marcharse, suplicando por un escape de esa situación insostenible. «Por favor, déjenme irme. No quiero problemas, solo quiero que esto acabe», repetía, agotado y vencido. Pero Ana Patricia no lo permitía bajo ninguna circunstancia, aferrándose a la confrontación. Le decía que si se iba, todo el mundo sabría quién era en realidad, una amenaza velada que escondía un profundo temor a la exposición pública. Según Mariana, los agentes lograron separarlos con dificultad y pidieron que cada uno firmara una constancia de la intervención policial, un protocolo necesario para dejar constancia del altercado. Fue en ese momento cuando uno de ellos, al percibir la inmensa tensión en la voz de Mariana y la angustia en sus ojos, le pidió hablar aparte, buscando una verdad sin adornos. «Dígame la verdad, señora. ¿Usted vio algún tipo de agresión física?», le preguntó el oficial, con una mirada penetrante. Y Mariana, con la voz apenas un susurro, respondió con la frase que ahora retumba en todos los medios y que se convertiría en el epicentro de este escándalo. «Lo que yo vi fue que ella lo empujó primero».
Esa simple frase, tan concisa y directa, lo cambió absolutamente todo, derrumbando una fachada de perfección. Porque al día siguiente, cuando la noticia de la separación se hizo pública de forma masiva, los medios de comunicación hablaron eufemísticamente de una crisis emocional, de rumores de agresión doméstica. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía que dentro del informe policial había una testigo clave, una voz silenciada que guardaba la verdadera historia. Fuentes cercanas al entorno policial han confirmado que las declaraciones de Mariana fueron agregadas al expediente sin objeciones, aunque por respeto a la privacidad de la pareja no se hicieron públicas en ese instante, protegiendo temporalmente la imagen. Pero ahora, 5 días después de aquel suceso trascendental, parte de ese testimonio vital se ha filtrado a la prensa, y lo que dice contradice por completo la versión mediática que Ana Patricia compartió estratégicamente con su fiel público. En sus redes sociales, ella habló de un proceso de sanación personal, de la necesidad de cerrar ciclos dolorosos, de una etapa extremadamente dura. Pero en ningún momento, en ninguna de sus publicaciones, mencionó la intervención policial ni la declaración de su empleada doméstica, una omisión que ahora parece más que sospechosa. Y lo más impactante, lo que añade una capa de misterio a este ya complejo entramado, es que, según las mismas fuentes, Mariana fue trasladada a otra residencia días después de la denuncia, supuestamente por motivos de seguridad. ¿Qué significa realmente eso? ¿Alguien intentó callarla, silenciarla por completo, o simplemente decidió alejarse por su propia voluntad de un ambiente que se había vuelto insoportable y peligroso? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí está claro es que lo que contó Mariana a la policía cambió todo el relato oficial de la separación, desvelando una verdad perturbadora. Ya no se trata solo de una historia de amor que, lamentablemente, terminó mal. Ahora hay versiones opuestas, sospechas crecientes, y una verdad que parece partirse dolorosamente en dos mitades, irreconciliables. La incertidumbre persiste y el misterio se profundiza con cada nuevo detalle que emerge de la oscuridad. En los próximos capítulos revelaremos qué sucedió exactamente con Mariana después de su valiente testimonio, cómo reaccionó Ana Patricia al saber que su sirvienta habló con la policía y, crucialmente, los nuevos y escalofriantes detalles que podrían explicar por qué la separación se volvió un escándalo mediático en cuestión de horas. Pero ahora, la pregunta es inevitable y se cierne sobre ti con todo su peso. ¿A quién le creen ustedes? ¿A la versión pública, cuidadosamente elaborada, de Ana Patricia Gámez, o al testimonio silencioso y aterrorizado de la mujer que lo vio todo? Este es el inicio de una verdad que no podrás ignorar. Nadie en el universo mediático sospechaba que aquella madrugada del 25 de octubre, apenas 3 días después de la separación pública que convulsionó al mundo del espectáculo, un archivo de audio prohibido y explosivo comenzaría a circular clandestinamente entre los periodistas de espectáculos más influyentes. Este no provenía de ninguna fuente oficial ni llevaba firma alguna que lo identificara. Solo un título escalofriante lo acompañaba, augurando el caos que se desataría en cuestión de horas. Ese archivo cambiaría irrevocablemente la percepción de todo lo que creíamos saber. El audio duraba casi 5 minutos de tensión pura, y, aunque las voces fueron distorsionadas astutamente para proteger la identidad de los implicados, todos los que lo escucharon supieron quién era quién en esa conversación cargada de dramatismo. Primero, se escuchaba con claridad a Ana Patricia llorando descontroladamente, con un lamento que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Luego, un portazo seco resonó con una violencia inusitada, y después, una voz masculina gritando con frustración palpable: «No me empujes otra vez, Ana». Una frase que heló la sangre. 2 segundos después, un golpe seco estremeció el audio, seguido de un ruido inconfundible de objetos cayendo al suelo y, finalmente, un murmullo femenino que decía entre sollozos ahogados: «Tú no sabes lo que es vivir con miedo». Este fragmento de la verdad, crudo y sin filtros, se propagó como pólvora en las redes sociales, alimentando la vorágine de especulaciones. Programas de farándula lo analizaron cuadro por cuadro con una obsesión enfermiza, y los noticieros lo transmitieron con advertencias de contenido sensible, elevando la tensión a niveles insospechados. El nombre de Mariana López, la sirvienta valiente que rompió el silencio, volvió a los titulares con una fuerza renovada, convertida en el epicentro de un huracán mediático. Ya no era simplemente la sirvienta que habló con la policía.
Ahora era la testigo que grabó la verdad, la mujer que poseía la clave de un misterio que se negaba a permanecer enterrado. La opinión pública se dividió brutalmente en dos bandos irreconciliables: los que apoyaban incondicionalmente a Ana Patricia y los que, basándose en el escalofriante audio, creían que éste demostraba una relación marcada por el abuso mutuo y el descontrol, un infierno silenciado. En esa misma hora, Mariana estaba escondida en la casa de su prima, en Doral, una reclusa autoimpuesta por el miedo. Despertó con el teléfono vibrando sin parar, inundado de mensajes, llamadas y notificaciones. Fue entonces cuando vio su nombre en una publicación viral que lo cambió todo. La mujer que grabó la pelea de Ana Patricia Gámez y su esposo rompe el silencio. Pero ella no había hablado con nadie, no había autorizado nada. Ni siquiera sabía cómo el audio se había filtrado al mundo exterior. Cuando entregó su celular a la policía, juró solemnemente que había eliminado todas las copias y que el teléfono había quedado bajo la custodia segura de los investigadores. Entonces, ¿cómo diablos salió a la luz esta evidencia comprometedora? Esa fue la pregunta que desató el caos absoluto, una incógnita que añadía una capa de misterio a la ya compleja trama. Horas más tarde, la presión mediática fue tan inmensa que el jefe de prensa del Departamento de Policía de Miami se vio obligado a emitir un comunicado oficial en un intento desesperado por contener la marea. Estamos investigando una filtración ilegal de material en curso. Los archivos pertenecen a un caso privado bajo investigación. No se autoriza su difusión, declaró con firmeza, pero ya era irremediablemente demasiado tarde. El daño irreparable ya estaba hecho. La verdad parcial había salido a la luz y se negaba a ser silenciada de nuevo. Mientras tanto, los abogados de Luis Carlos actuaron con una celeridad asombrosa. Pidieron de inmediato una orden judicial para impedir que los medios de comunicación siguieran publicando el contenido del audio y exigieron una nueva citación para Mariana. Querían saber con absoluta certeza si ella, de alguna manera, había compartido el archivo con alguien más antes de entregarlo a las autoridades. La sospecha comenzaba a extenderse como una sombra sobre la única testigo. Mariana, acorralada por las circunstancias y con el peso de la presión sobre sus hombros, accedió a presentarse nuevamente. No quería seguir escondiéndose, enfrentándose a la verdad que la perseguía. Pero lo que dijo en esa segunda declaración fue tan impactante, tan inesperado, que cambió por completo el curso de la investigación. Yo no filtré nada, pero hay algo que no les conté antes porque tenía miedo. Un miedo atroz, confesó con voz temblorosa, revelando una nueva y enigmática capa de este misterio. Los oficiales la escucharon en un silencio sepulcral, con una atención que rozaba la incredulidad. Mariana respiró hondo, reuniendo el último vestigio de su valentía, y contó que esa noche fatídica no estaba sola en la casa. Había otra persona dentro, una mujer misteriosa que llegó poco antes de la pelea por una puerta lateral y que, según su testimonio, fue la que realmente grabó parte del audio original desde su propio teléfono, una revelación que lo transformaba todo. Cuando los investigadores le pidieron un nombre, una identidad para esa figura en la sombra, ella solo pudo responder, con la voz apenas audible: «No puedo decirlo, si lo hago, me van a hacer desaparecer, me van a matar». Su voz temblaba incontrolablemente. Los agentes se miraron entre sí, sin saber si creerle su aterrador relato o si, por el contrario, debían protegerla de una amenaza invisible. Lo único seguro era que había una tercera persona en la casa esa noche, y eso lo cambiaba todo, añadiendo una oscura ramificación a la verdad. Al día siguiente, los medios comenzaron a especular salvajemente. ¿Quién era esa mujer enigmática? ¿Una amiga íntima? ¿Una asistente discreta? ¿O alguien más cercano al círculo de la pareja? Algunos periodistas afirmaban con convicción que era una maquilladora que trabajaba con Ana Patricia en sus eventos públicos, siempre presente en su vida profesional. Otros, en cambio, aseguraban que se trataba de una productora de televisión con quien Luis Carlos había tenido conflictos previos, un cabo suelto que de pronto cobraba relevancia. Las redes sociales ardieron con teorías, cada una más descabellada que la anterior. La tercera persona se convirtió en tendencia mundial, un hashtag que atrapó la imaginación de millones, un misterio que nadie podía resolver. Pero entre tantas especulaciones, tanta desinformación y tanto ruido, la única que guardaba un silencio absoluto era Mariana. Ella sabía la verdad completa, conocía la identidad de esa figura oculta,
pero no la diría, porque entendió, con una lucidez dolorosa, que lo que había comenzado como un intento de justicia para desvelar una verdad se había transformado irreversiblemente en una guerra mediática sin cuartel donde todos mentían un poco, cada uno con sus propios intereses y demonios. Por su parte, Ana Patricia rompió el silencio atronador en una entrevista exclusiva transmitida en vivo el 26 de octubre, un día después de la filtración. Su rostro lucía visiblemente cansado, marcado por el drama, pero su voz era firme, controlada, intentando proyectar una imagen de fortaleza. No soy perfecta, nadie lo es, pero tampoco una villana. Amo a mis hijos con todo mi corazón, y voy a luchar incansablemente por ellos. No quiero hablar mal de su padre, por respeto a mis hijos, pero hay cosas que simplemente no puedo permitir. No puedo tolerar, declaró, defendiendo su posición. El presentador le preguntó directamente por el audio filtrado, una pregunta que colgó en el aire como una sentencia. Ella bajó la mirada por un instante, respiró profundamente, conteniendo sus emociones, y respondió con una frase que encendió de nuevo la polémica. Ese audio está editado, no todo lo que escuchan es real, está manipulado. Pero si esa persona cree que puede destruirme con eso, está muy equivocada. Las redes se encendieron de nuevo. Su frase, está editado, se convirtió en titular de última hora, una chispa que reavivó el fuego del escándalo. Pero la esperanza de Ana Patricia se desvaneció rápidamente. Los técnicos forenses del caso, profesionales imparciales y rigurosos, confirmaron más tarde que el archivo de audio no presentaba cortes ni manipulación aparente, era auténtico, inalterado. Y con esa confirmación irrefutable, el relato de la sirvienta se fortaleció aún más, consolidando su testimonio como una pieza clave e innegable en la verdad que comenzaba a emerger. La verdad es a veces un monstruo que no puede ser silenciado. El 27 de octubre, el día exacto en que estamos grabando este vídeo para ustedes, el caso sigue abierto, con más preguntas que respuestas. La corte continúa evaluando nuevas pruebas, la policía busca incansablemente a la supuesta tercera mujer, esa figura fantasma que podría tener todas las respuestas. Y Mariana ahora vive bajo protección temporal, su vida transformada para siempre por una noche. No puede usar redes sociales, no puede salir sola sin vigilancia, ni siquiera puede volver a trabajar como empleada doméstica. Su existencia se ha convertido en una sombra, marcada por la verdad que desveló. Su vida cambió para siempre, un precio muy alto por la honestidad. Pero antes de irse, antes de desaparecer por completo de la vista pública, Mariana dejó un último mensaje en una nota manuscrita que su prima encontró sobre la mesa de la cocina, un testamento de su verdad. No sé si hice bien o mal, solo sé que dije lo que vi. Si algo me pasa, que se sepa que no mentí, escribió, con una caligrafía temblorosa pero firme. Esa nota, hoy, está en manos de la policía, archivada meticulosamente bajo el número de caso 2475 MI-A22, un recordatorio de un secreto peligroso. Y aunque nadie lo dice en voz alta, el murmullo de la sospecha es incesante. Muchos sospechan que esa mujer, la sirvienta que habló, sabe mucho más de lo que confesó en sus declaraciones oficiales. Pero hay algo más, una pieza final que podría derrumbarlo todo. Una fuente interna del caso, de altísima fiabilidad, aseguró a la prensa que existe un segundo audio, aún más corto, grabado después de la pelea, donde se escucha claramente a Ana Patricia llorando y diciendo: «Todo se acabó, pero que el mundo piense lo que quiera». Este fragmento, aún no ha salido a la luz, podría ser la pieza final de este rompecabezas macabro. ¿Es una confesión, una rendición total o simplemente una frase de dolor y desesperación? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos, sin lugar a dudas, es que lo que contó la sirvienta a la policía cambió el curso de toda esta historia, desvelando una faceta oscura que nadie imaginaba. Y puede que lo que aún calla, la parte de la verdad que Mariana se guarda, sea lo que termine de derrumbar por completo la imagen pulcra de una de las mujeres más queridas de la televisión hispana, una estrella que brillaba con luz propia. Porque a veces, las verdades más incómodas no destruyen. Solo muestran quiénes somos realmente, quiénes nos convertimos, cuando las cámaras se apagan y la luz se extingue. No olvides unirte a la comunidad de Secretos de la Fama para descubrir cada giro de estas historias. Tu suscripción es la clave para seguir desvelando lo que otros no se atreven a contar.